farmacéutico Wilson Vázquez Lavado con el tema la importancia de la pericia toxicológica en la investigación del delito. Seguros de que esta sesión será muy provechosa para cada uno de nosotros, como han sido las sesiones anteriores. Se les invoca a que aprovechemos la oportunidad de hacer nuestras preguntas, especialmente en este caso, que es un perito de acá de nuestra sede de Lima Norte, en el sentido a ver qué tipo de pericias podríamos nosotros realizar, aprovechar de esta especialidad, ¿no? Como si en el caso del quien les habla ha tenido la oportunidad de coordinar con el perito, y muchas veces ustedes saben que el laboratorio de la Policía Nacional está muy recargado, sin embargo, haciendo buenas coordinaciones acá a nivel de nuestro distrito, sí se puede hacer algunos tipos de pericia, especialmente en casos de emergencia, en casos de flagrancia, ¿no? Doctor, disculpe. Entonces se les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias, David, y adelante. Muchas gracias, doctor Pimentel, por sus palabras. Antes de iniciar con la ponencia, les recordamos que la asistencia será tomada de manera automática, por lo cual no es necesario registrarse en el chat de la sala. Dicho esto, iniciamos con la ponencia. El día de hoy, jueves 26 de octubre de 2023, tenemos la ponencia La importancia de la pericia toxicológica en la investigación del delito, a cargo del doctor Wilson Vázquez Lavado, quien es perito químico farmacéutico del Laboratorio de Toxicología de la Unidad Médico Legal 2 de Lima Norte. Se encarga de realizar análisis de dosaje etílico, drogas, fármacos y tóxicos. Laboró en la Corporación Arzobispo Loaiza como docente coordinador. Magíster en Toxicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un diplomado de especialización en Toxicología y Medicina Legal en la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente cursa la especialidad de Toxicología y Química Forense en la Universidad Nacional de Trujillo. Muy buenas noches, doctor Vázquez. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono y dar inicio con su disertación. Bien, ante todo, estimados doctores, muy buenas tardes. Quien les habla es el químico farmacéutico Wilson Vázquez del Laboratorio de Toxicología. El día de hoy se me encomendó desarrollar el tema de la importancia de la pericia toxicológica en la investigación del delito. Antes de empezar esta exposición, me gustaría, por favor, que si se va a realizar alguna pregunta, que se haga al final de la exposición. Bien, entonces, hablando específicamente sobre la importancia de la pericia toxicológica en la investigación del delito, es importante recordar primero dónde es que se encuentra específicamente el o los laboratorios de toxicología, ¿no? Entonces, para eso vamos a irnos específicamente al organigrama del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como todos sabemos, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una unidad ejecutora que pertenece al Ministerio Público. Este Instituto de Medicina Legal cuenta con una jefatura nacional, cuenta con una gerencia de peritajes, con una gerencia de criminalística. Dentro de la gerencia de criminalística se encuentra la subgerencia de toxicología y química legal, que es un laboratorio de referencia a nivel nacional. Como también vamos a encontrar la gerencia de operaciones, donde se van a encontrar las divisiones médico-legal de los distritos judiciales distribuidos a nivel nacional. Estas se van a subdividir por división médico-legal tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Específicamente en cuanto a las especialidades. Por ejemplo, aquí se van a encontrar los laboratorios de toxicología distribuidos a nivel nacional. Nuestro laboratorio de toxicología se encuentra en la Unidad Médico Legal 2, Lima Norte, en la avenida Carlos Izaguirre, 176. De manera inicial, éramos 4 colegas, hoy en día somos 6, el cual brindamos el apoyo técnico-científico no solamente a Lima Norte, sino también a nivel nacional. Nuestros horarios de atención específicamente son de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo contribuye el Laboratorio de Toxicología a la investigación del delito? Específicamente el Laboratorio de Toxicología de Lima Norte. Contribuye en los delitos contra la libertad sexual, en delitos contra la salud pública, como por ejemplo adulteración de bebidas alcohólicas, en su momento de repente han escuchado de la famosa bebida Punto de Oro, ¿no? Como también el tema de microcomercialización de drogas y delitos contra la seguridad en modalidad de conducción en estado de ebriedad. Pero ¿qué hacemos específicamente? Bueno, en este caso analizamos, identificamos
y cuantificamos diversas sustancias como alcohol etílico, alcohol metílico, drogas de abuso y medicamentos en diferentes tipos de muestras relacionados con hechos que son objetos de investigación. Ahora nos vamos a centrar específicamente en delitos contra la libertad sexual. Pericias toxicológicas en la investigación de delitos contra la libertad sexual. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿en estas imágenes existirá agresión sexual facilitada por drogas? Empecemos a revisar imagen por imagen, ¿no? Por ejemplo, la imagen que está a la derecha, la señorita de casaca negra, se encuentra en un estado inconsciente. Aparentemente ha consumido diferentes tipos de bebidas alcohólicas. En la imagen del medio podemos observar a 3 caballeros con una señorita en estado inconsciente. Y en la imagen que está a la derecha observamos pues a un caballero con una señorita inconsciente, pues en este caso manteniendo relaciones sexuales. Esto es un caso real que sucedió en el 2017. Salió en todos los medios televisivos. Detenido el violador de la discoteca de Lima, era el jalador, el encargado de captar clientes. El peruano más repudiado del país por violar a una mujer ebria e inconsciente. Entonces, podríamos decir que aquí sí podría existir una agresión facilitada por drogas. Ahora, ¿cómo se da específicamente esta agresión facilitada por drogas? Según la Oficina Nacional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos menciona que se da cuando alguien se ve sometido a actividades sexuales mientras está incapacitada o inconsciente por efectos de etanol, drogas u otro tipo de sustancias, no pudiendo oponerse a esta actividad ni dar su consentimiento. Entonces, ¿cómo son derivadas estas víctimas por presuntos delitos contra la libertad sexual al laboratorio de toxicología? Específicamente en el laboratorio de Lima Norte, ¿no? Se dan de cuatro maneras. Uno, por medio del médico legista, donde normalmente pues viene el efectivo policial con la gravía. En este tipo de situaciones la derivación se puede dar por parte del médico legista. Normalmente el efectivo policial viene con la víctima, por medio de un documento solicita que se realice el examen de reconocimiento médico legal. El médico legista lo atiende y si ve algún tipo de sintomatología o algún cuadro de intoxicación, es ahí donde él llena lo que es un formato que se tiene en Lima Norte y lo deriva al laboratorio de toxicología para sus exámenes correspondientes. La otra derivación es por parte de la Policía Nacional del Perú, donde ellos de manera directa cursan el documento solicitando que se realice el examen de dosaje etílico y examen químico toxicológico. Como también, en este caso, la Fiscalía puede solicitarlo de manera directa y el Poder Judicial también. Entonces, como les decía, este es el formato de solicitud de examen médico de parte del médico legista, ¿no? Donde consigna lo que son nombres y apellidos, la edad, el tipo de incidente, que en este caso es delito contra la libertad sexual. Aquí consigna los exámenes de dosaje etílico, dosaje metílico y examen químico toxicológico. Y puede también referir la sospecha de ingesta de algún tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, aquí consigna, se refiere al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Luego vamos a encontrar el otro oficio que es derivado de parte de la policía. En este oficio solicitan lo que es un examen de dosaje etílico y un examen químico toxicológico. En este tipo de situaciones a veces suele suceder de que de parte de la policía cursan un documento solicitando que se realice el examen de reconocimiento médico legal y muy aparte viene un documento solicitando el examen toxicológico y dosaje etílico, pero derivado al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional del Perú. Entonces, en este tipo de situaciones, de repente se van a dar con la sorpresa que a su despacho pueda llegar 2 solicitudes de dosaje etílico o examen químico toxicológico, por este tipo de situaciones en especial. ¿Por qué? Por el motivo de que la víctima, cuando es atendida por el médico legista, va a solicitar su examen toxicológico y en este caso el laboratorio va a proceder a realizar la toma de muestras tanto de sangre como de orina y después la víctima va a ser llevada al laboratorio de criminalística para que nuevamente pueda ser tomada pues la muestra, ¿no?
Entonces, de repente a su despacho les va a llegar dos dictámenes periciales de diferentes instituciones. Entonces, de ahí parte tratar de entender un poco la toxicocinética del alcohol, ¿no? Y de repente poder apoyarse sobre eso y quizás tratar de dar una viabilidad o una luz en relación al porqué de dos exámenes periciales sumamente diferentes, ¿no? Luego vamos a encontrar lo que es los oficios de parte de la Fiscalía, donde solicitan un examen químico toxicológico y dosaje etílico. En este tipo de situaciones especialmente se observa o se da cuando una víctima se encuentra hospitalizada. Entonces, vamos a explicar rápidamente cómo es que se da la derivación de víctimas por presuntos delitos contra la libertad sexual aquí en el laboratorio de toxicología. Como les hacía mención, por medio del médico legista, por medio de la Policía Nacional del Perú, por medio de la Fiscalía y por medio del Poder Judicial. El médico legista específicamente maneja este formato de solicitud de examen químico toxicológico, de solicitud, donde aquí consigna el tipo de incidente que puede ser delitos contra la libertad sexual, los tipos de exámenes que pueden ser dosaje etílico, dosaje metílico, examen químico toxicológico. Y consigna, pues, si hay algún tipo de sospecha de ingesta de alcohol, ¿no? Por ejemplo, aquí refiere consumo de alcohol. Entonces, el médico legista, ¿cómo es que se guía para que pueda solicitar estos exámenes toxicológicos? Bueno, por medio de la Guía Médico-Legal del 2021 sobre la evaluación física de la integridad sexual en presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual. Aquí, por ejemplo, solicitan sangre y orina para los exámenes toxicológicos, ¿no? Entonces, también vamos a ver lo que es otro oficio donde la policía de manera directa nos solicita al laboratorio de toxicología que se realice un examen de dosaje etílico y examen químico toxicológico, ¿no? Pero aquí hay algo bien curioso. Sucede que cuando el efectivo policial puede venir con la víctima, viene con un oficio dirigido al médico jefe de Lima Norte, solicitando que se le haga un reconocimiento médico legal. Y al mismo tiempo puede venir con un oficio solicitando dosaje etílico y examen químico toxicológico, pero ese oficio está dirigido al área de criminalística, al laboratorio de criminalística de la propia policía. Entonces, cuando la víctima pasa por el médico legista evalúa algún tipo de, lo evalúa y si ve algún tipo de sintomatología, pues va a solicitar rápidamente un examen toxicológico. Entonces nosotros como laboratorio, en ese tipo de situaciones, le hacemos la toma de muestra tanto de sangre como de orina. Pero al mismo tiempo, después de terminar el trabajo, el efectivo policial lo deriva a esta víctima al laboratorio de criminalística para que nuevamente se le pueda hacer el examen toxicológico y dosaje etílico. Por eso, no se sorprendan de que en algún momento les pueda llegar dos pericias de dosaje etílico de diferentes instituciones, tanto del Instituto de Medicina Legal como del Laboratorio de Toxicología. Y en este tipo de situaciones es importante tener en consideración pues, el tema de la toxicología del alcohol etílico, la toxicocinética, porque probablemente podrían encontrar los resultados sumamente diferentes, ¿no? En esta exposición les voy a explicar un poco conceptos básicos para que ustedes puedan tener una noción o una idea específicamente cómo es que se da la toxicología del alcohol, ¿no? Porque podría partirse o podría darse un problema como el que les estoy mencionando en estos momentos. Bien, continuando con la diapositiva, en este tipo de situaciones también la Fiscalía puede solicitar mediante un oficio que se realice un dosaje etílico y un examen químico toxicológico. En la mayoría de los casos es cuando la víctima se encuentra hospitalizada. Aquí actualmente venimos luchando de manera constante con que a la víctima que ingresa por el área de emergencia se le pueda hacer la toma de muestra antes de... Porque si le das un tratamiento de soporte vas a ocasionar que la sustancia que puede estar presente en su organismo pueda ir eliminándose de manera constante, ¿no? Y facilite en todo caso el tratamiento que le puedan dar a la eliminación del alcohol o algún otro tipo de sustancia. Bien, luego el otro formato que maneja o que nos derivan al laboratorio de toxicología es por parte del Poder Judicial. La misma figura, solicitan dosaje etílico y examen químico toxicológico en este tipo de situaciones al laboratorio de toxicología de Lima Norte. ¿Cómo se da el procedimiento de atención a la víctima en el laboratorio de toxicología?
Lo primero es por medio de lo primero lo que se hace es revisar la documentación, identificar a la víctima, hacerle algunas preguntas relacionadas si consumió o ingirió algún tipo de bebidas alcohólicas o algún tipo de medicamento, si ingirió alimentos, entre otras preguntas. Luego se procede a hacer el tema de la toma de muestra. Se trata de obtener la muestra. Luego se llena la cadena de custodia. Después de ello, se hace el traslado y la conservación de la muestra. Después del análisis toxicológico, la interpretación y la emisión de pericia que se realiza finalmente, ¿no? Dentro de la documentación de identificación de la víctima está la solicitud del examen toxicológico, el formato de preexamen. En este formato de preexamen es donde se le hace la pregunta a la víctima, ¿no? Si consumió algún tipo de bebida, si ingirió alimentos antes de las 48-72 horas, o algún tipo de información que nos pueda ayudar, ¿no? Como también en este tipo de situaciones se ve el formato de condiciones preanalíticas. Aquí se consigna información sumamente relevante que nos pueda informar la víctima. Luego está la hoja de consentimiento informado, donde previamente a la víctima se le informa todo lo que se va a realizar en el laboratorio, qué preguntas se le va a hacer. Y en este tipo de situaciones va a depender de eso que la víctima nos dé su consentimiento para proceder con los exámenes correspondientes. Luego, el llenado de la cadena de custodia. Después de eso, en cuanto a la obtención de la muestra, va a ir de acuerdo a la solicitud. Para dosaje etílico, en este tipo de situaciones, se trabaja con la muestra de sangre. Para el tema de dosaje etílico, hay una resolución de la Fiscalía Nacional del número 859-2008, donde aprueba lo que es una guía para la toma de muestra de personas vivas de dosaje etílico, que tiene como fundamento específicamente la ley 27753. También se realiza lo que es el examen químico toxicológico de sangre, orina, contenido gástrico u otro tipo de muestras. Para comentarles de que en junio del 2023 se ha aprobado por medio de resolución de jefatura del Instituto de Medicina Legal un documento interno que es la guía para la solicitud de los exámenes complementarios en necropsias médico-legal, con la finalidad de solicitar los exámenes de rutina, ¿no? En este caso va a depender mucho por el tipo de muerte y el tipo de agente causante, que puede ser arma blanca, por un suceso de tránsito, un acontecimiento físico o algún tipo de sustancia tóxica. Y los exámenes de rutina normalmente pueden ser dosaje etílico, dosaje metílico, examen químico toxicológico y la determinación de clorhidrato de cocaína. Y en los exámenes especiales es la determinación de metales pesados como plomo, bario, antimonio, en casos de proyectil de arma de fuego. Luego es el desarrollo de la toma de muestra. Por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando llega la víctima, se coloca pues una ligadura en el antebrazo realizando un torniquete. Luego se procede a realizar la limpieza de la zona de la vena humeral en el brazo con una solución jabonosa. ¿Por qué una solución jabonosa? Porque si utilizas una solución que contenga alcohol, si la muestra es para alcohol, probablemente pueda haber algún tipo de interferencia, ¿no? Es por eso que se solicita una solución jabonosa. Luego se procede a extraer la sangre con una jeringa y al final se coloca en un frasco de 5 mililitros conteniendo cloruro de sodio, que es un preservante de la muestra. Ahora menciona quedando totalmente lleno, evitando la cámara de aire. ¿Por qué tiene que estar completamente lleno? Por el motivo de que si lo dejas a medias, el llenado de este frasco, como el alcohol es sumamente volátil, se puede concentrar en esa cámara de aire y se puede volatilizar. Luego se ve el tema de la identificación de la muestra. Para la identificación de la muestra se hace el etiquetado de la muestra que debe contener la procedencia y el número de oficio, los nombres y apellidos de la víctima, el tipo de muestra, la fecha de la toma de muestra y el tipo de examen a realizar. Luego se procede con el traslado y la conservación de la muestra. Las muestras obtenidas son selladas y lacradas y después se conserva a una temperatura a -4 y a -20 grados centígrados.
Después se hace el tema del llenado de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque esta cadena de custodia me permite garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos materiales de prueba de acuerdo a su naturaleza. Entonces, como les hacía mención, es importante entender sobre la toxicología del alcohol etílico. ¿Por qué? Por el motivo de que el alcohol contribuye o el alcohol constituye un problema de salud y está relacionado con el ámbito judicial, ya que es el engendro para desencadenar diferentes tipos de delitos. En este tipo de situaciones, delitos de violación sexual. Por ejemplo, esto es un boletín del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, un boletín estadístico de hace un mes atrás, septiembre del 2023, donde nos muestra un cuadro de los casos atendidos en los centros de emergencia de la mujer y lo clasifica por tipo de violencia. Violencia sexual. Al 2023, hasta septiembre del 2023, encontramos que ha habido 22.959 casos de violencia sexual. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos de ellos han estado pues, inmersos en el consumo de bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancias, ¿no? Entonces, de ahí parte la importancia del laboratorio de toxicología y entender también la toxicología del alcohol. Por ejemplo, hay un estudio que en el Reino Unido menciona que el 58% de varones encarcelados por violación dijeron haber consumido alcohol en las últimas 6 horas anteriores a la agresión. Entonces, ¿qué es el alcohol etílico? El alcohol etílico es una sustancia, es un líquido aromático que procede de la fermentación de sustancias azucaradas y almidón y celulosa. Constituyen el elemento activo de las bebidas espirituosas o alcohólicas. ¿Cómo así? O sea, el contenido del alcohol de las distintas bebidas alcohólicas varía dependiendo del tipo de bebida. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar pues, la bebida alcohólica con el contenido del alcohol. Por ejemplo, para cerveza me menciona que el porcentaje de alcohol puede ser entre 4 a 8%. En el caso de whisky puede ser entre 40 y 60%. Entonces hacen una clasificación aquí específicamente de 3 grupos, como lo clasifican por bebida débilmente alcohólica que resulta de la fermentación de jugos vegetales y contienen almidón o azúcares, y el grado de alcohol oscila entre el 1 al 8%. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, la cerveza, que tiene un 5%. Luego vamos a encontrar bebidas medianamente alcohólicas que proceden de la fermentación del mosto de uva, y el grado de alcohol oscila entre el 10 y el 20%. Después vamos a encontrar bebidas fuertemente alcohólicas, que se da por la obtención de las bebidas. En este tipo de situaciones se derivan en 2 fases. La primera fase es de fermentación seguido de una destilación. El grado del grado alcohólico de este tipo de bebidas oscila entre 40 y 50%. Aquí, por ejemplo, encontramos al vodka o al whisky. En esta tablita vamos a observar el tipo de bebida alcohólica y la cantidad, el porcentaje de alcoholemia, por ejemplo, en hombres con pesos de 70 a 90 kilogramos y mujeres con pesos de 50 a 70 kilos. Por ejemplo, en una copa de vino de 100 mililitros que contiene 12% de alcohol, un vaso en un hombre de entre 70 a 90 kilos puede ser su alcoholemia entre 0.16 a 0.20, y en el caso de la mujer, de 0.25 a 0.35. Por ejemplo, en la misma situación, en cuanto a la cantidad, por ejemplo, se consume 3 vasos y el hombre tiene aproximadamente 0.47 y entre 0.66 de alcoholemia, y la mujer 0.74 a 1.04. Si somos buenos observadores, vamos a preguntarnos, ¿pero por qué la diferencia de concentraciones de alcohol? Si veo la tablita donde se ubica, por ejemplo, la ubicación de hombres entre 70 a 90 kilos, la concentración es más baja que en el caso de las mujeres. Pues bueno, eso de ahí se va a explicar más adelante entendiendo parte de la toxicocinética del alcohol. Entonces, ¿qué más? El alcohol
es la sustancia más empleada para alterar los comportamientos y dar la intoxicación alcohólica comunes, accidentales o voluntarias. Entonces es importante entender la toxicocinética del alcohol. Es decir, qué es lo que le hace en nuestro cuerpo específicamente al alcohol etílico. En este tipo de situaciones, la toxicocinética se divide en absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por ejemplo, en absorción me dice que el alcohol se absorbe por diferentes vías. Puede ser la cutánea, puede ser la respiratoria, pero una de las vías, de las más habituales, es la vía digestiva o la vía gastrointestinal. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque, por ejemplo, el alcohol, específicamente en el estómago, se distribuye un 20% y a nivel del intestino delgado, específicamente en el duodeno, se absorbe en un 80%. ¿Por qué le pongo aquí, por ejemplo, una estrellita de color amarillo con borde rojo? Porque también vamos a hablar más adelante sobre el esfínter pilórico. ¿Cómo es que se da el tema de la absorción del alcohol? Bien, se encuentra en el estómago y hay pequeñas venas unidas a la vena porta. Por aquí es donde se va a absorber el alcohol, va a llegar a la vena porta, luego se va a distribuir, va a llegar al hígado, después de eso va a llegar a la vena cava superior, luego al corazón y finalmente se va a distribuir por todo el organismo. Por eso menciono de que el alcohol se absorbe desde el estómago a través de la vena porta. Entonces, dentro de la absorción me dice que el alcohol su absorción es sumamente rápida, se da entre 5 a 10 minutos, ya se va a encontrar en la sangre. Y todo el alcohol ingerido pasa a la sangre entre 30 y 60 minutos y en ciertas circunstancias puede verse retrasada la absorción hasta máximo 3 horas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué es que se da este tipo de situaciones? Por ejemplo, aquí vamos a observar una figura donde se observa la concentración del alcohol y el tiempo. Aquí observamos la fase de absorción y encontramos la fase de eliminación. Me dice de que, por ejemplo, el alcohol se desaparece entre 8 a 10 horas posterior a la ingesta. Fase de eliminación, ¿no? Entonces, la alcoholemia depende del alcohol absorbido. O sea, si mientras más se absorbe el alcohol, probablemente vas a encontrar una mayor concentración de alcohol. Pero hay factores que influyen. Uno de ellos es la concentración de la bebida alcohólica. Por ejemplo, aquí observamos en esta diapositiva de que la absorción del alcohol va a depender específicamente del grado alcohólico de la bebida. Por ejemplo, si una bebida débilmente alcohólica entre el 1 y el 8%, la concentración más baja va a retrasar la absorción a través de la membrana celular, el cual produce un retraso en su vaciamiento gástrico. ¿Qué me dice? Como tengo, por ejemplo, una baja concentración de alcohol, hablando de una cerveza que tiene 5%, la absorción desde el sistema gastrointestinal o desde el estómago, el intestino, va a ser más lento. ¿Por qué? Porque hay una concentración más baja, al torrente sanguíneo, ¿no? Luego vamos a encontrar bebidas medianamente alcohólicas entre el 10 y el 20%, donde me dice que se va a absorber mucho más rápido. Sistema gastrointestinal, un vino tinto, 13% de alcohol, hay una concentración entre el 10 y el 20%, va a pasar mucho más rápido al torrente sanguíneo. Luego vamos a encontrar las bebidas fuertemente alcohólicas, que es entre un 40 a 50%, y va a producir lo que es irritación en la mucosa gástrica y espasmo pilórico, causando una secreción de mucosa y va a retrasar la evacuación gástrica. Esta imagen, por ejemplo, me hace referencia, ¿no? Imaginemos que el alcohol, esta es una bebida alcohólica de 40%, va a ocasionar una irritación gástrica y va a ocasionar, por ejemplo, espasmos o cerraduras a nivel del esfínter pilórico, el cual va a impedir el paso del alcohol. Va a ingresar en pequeñas cantidades y esto lo podemos observar en esta imagen. Sistema gastrointestinal, un whisky contiene un 40%, la concentración de alcohol es fuerte, pero el ingreso hacia el torrente sanguíneo va a ser bajo o débil. ¿Por qué? Porque en este caso a nivel del estómago va a ocasionar pues una secreción de la mucosa y va a retrasar el vaciamiento gástrico. Recuerden de que el alcohol se absorbe en mayor porcentaje a nivel del intestino.
específicamente a nivel del duodeno. ¿Qué otro factor influye? La presencia o ausencia de alimentos en el estómago. Acuérdense siempre de que la alcoholemia va a depender del alcohol absorbido. Es por eso que estamos tocando estos factores que influyen. Entonces, la presencia o ausencia de alimentos en el estómago también va a influir. Por ejemplo, alcohol con ausencia de alimentos. ¿Qué me dice? Que al ingerir la bebida alcohólica con el estómago vacío, la absorción es mucho más rápida. Se produce el efecto de sorpresa pilórica, dando el paso rápido del estómago al duodeno y de ahí a la sangre. Nota, con el estómago vacío, el nivel máximo de alcohol en sangre se produce de 30 a 60 minutos después de la ingesta. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el estómago, el alcohol y el esfínter pilórico. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues el efecto sorpresa pilórica, el cual va a permitir el paso rápido del alcohol hacia el intestino, donde específicamente se absorbe en un 80%. Luego, cuando hay alcohol, pero con presencia de alimentos, en este tipo de situaciones, al ingerir una bebida alcohólica con presencia de alimentos en el estómago, pues en especial los alimentos ricos en proteínas, va a retrasar la absorción del alcohol. Alimentos, alcohol y el esfínter pilórico se encuentra, se podría decir, cerrado, obstruido por los alimentos, ¿no? Y al mismo tiempo por las grasas que se puedan encontrar, el cual va a impedir que pueda llegar al intestino delgado y se pueda absorber en su 80%. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que es una gráfica de la curva de alcoholemia según su absorción producida con el estómago lleno o vacío tras la ingesta de 200 mililitros de alcohol al 20%. Mira, por ejemplo, cuando el estómago está vacío y tú ingieres bebidas alcohólicas, miren la concentración de alcoholemia, es mucho más alta. A diferencia del estómago con presencia de alimentos. La concentración es más baja y se va dando lo que es la eliminación. Bien, continuando con el tema de la distribución, sabemos que el alcohol es hidrofílico, o sea, le gusta el agua. Se va a distribuir en los fluidos y tejidos de acuerdo con el contenido de agua. El contenido de agua corporal total va a depender de la edad, del género y del peso corporal. Me dice que el alcohol es el amante del agua, por lo que las partes del cuerpo que tienen mayor contenido de agua, el alcohol se va a acumular en mayor proporción. Por ejemplo, aquí en el cuadrito, líquido de comportamiento corporal. Me dice que los varones tienen mayor líquido corporal que las mujeres. Los hombres tienen entre un 60% y las mujeres tienen un 55% de líquido corporal. Ahora ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, sí me sirve. ¿Por qué? Por el motivo de que en este tipo de situaciones puedo analizar específicamente o ver qué tipo de muestra puedo utilizar para el tema de la alcoholemia, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que la sangre tiene un 94% de agua. Entonces, como el alcohol es amante del agua, vamos a encontrar pues concentraciones de alcohol en agua. También podemos encontrar en los ojos. Esto me podría servir, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, podría hacer mención o que si es un caso de un cadáver, podría también seleccionar la muestra de humor vítreo para el análisis de alcohol, ¿no? Y aquí me menciona de que el volumen de distribución para hombres es de 0.7 litros por kilogramo y el volumen de distribución en mujeres es 0.6 litros por kilogramo. Luego nos vamos al tema del metabolismo o biotransformación. La mayoría de sustancias que ingresan a nuestro organismo se metabolizan a nivel del hígado. Por ejemplo, para el tema del alcohol, entre el 90 al 98% se metabolizan en el hígado. También menciona de que va a depender del peso corporal. Claro, si es un niño, por ejemplo, su hígado lo va a tener menos desarrollado a diferencia de una persona adulta, ¿no? Su hígado es mucho más grande, vamos a encontrar ciertas enzimas que se van a encargar de degradarlas. Por ejemplo, para hablar sobre la velocidad de oxidación del alcohol, que es 0.15 gramos por litro, que 0.15 gramos por kilogramo por hora, es importante entender el metabolismo que se da a nivel del hígado. En cuanto al metabolismo, se va a distribuir en dos fases. Una que es la fase 1,
que se encuentra la vía de oxidación, donde aquí vamos a encontrar a ciertas enzimas que se encargan de degradar el alcohol. Por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre la enzima alcohol deshidrogenasa, que esta enzima se encarga de metabolizar el alcohol entre un 90 a un 95%. Ahora aquí me dice que las mujeres tienen una baja concentración de esta enzima, contribuyendo a una mayor concentración de alcoholemia. Entonces, por ahí está esta explicación. ¿Por qué es que la tasa de alcoholemia en las bebidas alcohólicas, normalmente la alcoholemia se encuentra en mayor concentración en la mujer que en los hombres, ¿no? Porque uno de estos tipos de situaciones es el tema de este tipo de enzima que se encuentra en el metabolismo. ¿Qué me dice también? Que interviene el sistema oxidativo microsomal. Cuando el consumo de alcohol es reiterativo, contribuye en un 5 a un 10% de la oxidación del alcohol en bebedores moderados y aumenta hasta un 25% en bebedores crónicos. Esto quiere decir que le da un apoyo adicional a las personas que son bebedores crónicos, puesto que van a metabolizar mucho más rápido el alcohol y la sintomatología va a ser menos marcada, ¿no? Luego está el sistema catalasa peroxidasa que contribuye en algo, ¿no? Pero es mínimo en cuanto al metabolismo del alcohol. También vamos a encontrar las vías no oxidativas que se encuentran pues aquí en la fase 2 del metabolismo. ¿Por qué les hablo de esta fase 2? Por el motivo de que en la fase de conjugación vamos a encontrar el metabolito etilglucurónico y en la fase de sulfatación vamos a encontrar al metabolito etilsulfato. ¿Por qué es que me interesan estos metabolitos? Por el motivo de que hoy en día tiene un interés toxicológico a nivel post-morte, porque me sirven como indicador de consumo reciente de alcohol. Por ejemplo, aquí podemos observar unos trabajos de investigación que se hicieron en la determinación de etilglucurónico y etilsulfato en orina en víctimas de agresiones sexuales determinadas por un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masa, el cual me dice, por ejemplo, la ingesta de alcohol autoinformada por las víctimas parece ser confiable en este estudio. Nosotros contamos con este equipo, contamos con este cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masa. Entonces podría ser de gran ayuda para poder hacer el tema de la identificación y cuantificación de estos metabolitos. También ha habido una revisión, por ejemplo, sobre el etilglucurónico y el etilsulfato, una revisión de un papel del análisis toxicológico forense en cuanto al alcohol post-morte, ¿no? Para poder evaluar si de repente es un alcohol endógeno o un alcohol exógeno. Entonces, de ahí parte la importancia de entender específicamente el metabolismo del alcohol. Continuando con la otra parte de la toxicocinética, pues bueno, aquí hablamos sobre la eliminación del alcohol. Me dice que entre el 2 y el 10% de etanol es excretado sin cambios a través del sudor, la saliva y la leche materna. A nivel pulmonar, gracias a la volatilidad del alcohol, se elimina por esta vía entre 2 y el 3% del alcohol, y este también tiene interés toxicológico en cuanto a la determinación de alcohol aspirado, ¿no? Por ejemplo, los etilómetros o en todo caso, pues alcohol expirado, ¿no? Ahora, a nivel urinario, la concentración de alcohol en orina refleja la existencia de alcohol en sangre durante un periodo de tiempo. También menciona de que la velocidad de eliminación del alcohol es 0.15 gramos por litro por hora. Y el alcohol desaparece entre 8 a 10 horas posterior a la ingesta. Y los metabolitos, como etilglucurónido y etilsulfato, pueden ser identificados en orinas hasta 3 a 5 días después de la ingesta. Por ejemplo, cuando ya hablamos del tema de eliminación, específicamente se va a encontrar en la segunda fase, en la fase de eliminación. Bien, aquí, por ejemplo, ya hacemos una correlación entre alcoholemia y los síntomas. Por ejemplo, aquí evaluamos la concentración de alcohol de acuerdo al periodo de esta tabla de alcoholemia que está pues en la ley 27753, ¿no? Por ejemplo, me dice que en el periodo 1, entre 0.1 a 0.5 gramos por litro, es un cuadro subclínico, ¿no? En el segundo periodo, entre 0.5 a 1.5, hay ebriedad, ¿no? Dentro de ellos hay cierta sintomatología,
como euforia, verborrea, excitación, entre otros. En el periodo 3 se encuentra pues, la concentración de alcohol entre 1.5 y 2.5 gramos por litro. Entonces, como les mencionaba, la tabla de alcoholemia se va a dividir por periodos y va a depender mucho de la concentración de alcohol en sangre que se pueda encontrar. ¿No? En este tipo de situaciones lo clasifica en 5 periodos y va a depender de la concentración, ¿no? Por ejemplo, hablando del cuarto periodo, entre 2.5 a 3.5 gramos por litro, pues se va a encontrar con una grave alteración de la conciencia. Y en el quinto periodo se van a encontrar valores mayores a 3.5, lo clasifica aquí como un cuadro de coma, ¿no? Donde hay riesgo de muerte. Bien, hablemos sobre el tema de las interacciones del alcohol con medicamentos. ¿Por qué es importante este tema? Por el motivo de que aquí se mezcla alcohol con benzodiazepinas, en el caso de agresiones facilitadas por drogas o en el caso de robos o algo por el estilo. ¿Qué me dice? Que cuando yo hago una mezcla entre alcohol y algún tipo de benzodiazepina, en este tipo de situaciones va a potenciar su efecto depresor y va a aumentar la incapacidad de la víctima. ¿Qué va a suceder específicamente? Va a retrasar el metabolismo de ambas sustancias. ¿Por qué? Porque ambas sustancias específicamente se metabolizan en el hígado. Entonces van a competir entre ellas y va a haber un retraso del metabolismo de ambas sustancias, el cual se va a ver incrementado su tiempo en el organismo, el cual puede ser tóxico. También vamos a encontrar, por ejemplo, entre el alcohol y barbitúricos, ¿no? En este caso es un potencial, en este caso va a deprimir netamente el sistema nervioso central y va a ocasionar lo que es una depresión respiratoria, ¿no? Pudiendo comprometer a la víctima específicamente, ¿no? Podría conllevarlo incluso a la muerte. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema de las benzodiazepinas. Se entiende que son medicamentos de amplio uso con propiedades farmacológicas como ansiolíticas, hipnóticas, sedantes, anticonvulsivantes y neorelajantes. Vamos a encontrar la clasificación como ultracorta, acción corta y acción larga. Vamos a encontrar estos medicamentos y también vamos a encontrar en cuánto tiempo se podrían eliminar del cuerpo. Por ejemplo, aquí menor a 6 horas, la acción corta entre 12 a 24 horas y en acción larga como el diazepam y clonazepam se puede encontrar hasta 24 horas, se puede eliminar, ¿no? Me dice de que este tipo de benzodiazepinas pueden ser diluidas en bebidas alcohólicas de las víctimas y los síntomas suelen iniciarse entre los 30 y 120 minutos después de la ingesta. Hablando específicamente sobre el clonazepam, aquí vemos las manifestaciones de interés toxicológico. Hablando sobre el clonazepam, es un medicamento que se usa específicamente para trastornos de pánico, convulsiones e insomnio. Aquí menciona de que los efectos graves estarían en relación con la dosis administrada y la existencia de alcohol. ¿Qué podría suceder? Bueno, una dificultad respiratoria. La combinación con alcohol va a disminuir el sistema nervioso central y su control sobre la respiración y va a provocar pues un efecto sedante. También puede haber un aumento de la confusión y la inconsistencia. Con la depresión del sistema nervioso central por ambas sustancias, este va a afectar la forma en la que el cerebro se comunica, donde la persona puede no ser capaz de entender su entorno. Por ejemplo, acá, un aumento de la confusión y la inconsistencia. La víctima no será capaz de entender a su entorno. ¿Y qué podría decirse? De que la víctima se pasó de copas y se quedó tirada, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es bueno entenderlo porque es de interés toxicológico. Luego vemos el aumento del potencial de las condiciones repentinas. Aquí el riesgo de desarrollar reacciones graves, como por ejemplo un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, psicosis y convulsiones. También puede haber un tema de coma, deprime el sistema nervioso central hasta el punto de desencadenar pues un estado prolongado de la pérdida de conocimiento, como finalmente te podría ocasionar la muerte, ¿no? El paciente entra en coma y desarrolla una dificultad respiratoria y por ende lo puede llevar a la muerte rápidamente. Por eso es importante entender este tipo de sintomatologías y ahí tiene que ver mucho
el aspecto del interés toxicológico cuando se mezclan estas dos tipos de sustancias, alcohol y clonazepam. También hablemos sobre el tema de barbitúricos. Me dicen que es un medicamento para afecciones como ansiedad y el insomnio, por ejemplo, el fenobarbital y el secobarbital. Las complicaciones más graves y potencialmente mortales son la ingestión de barbitúricos y alcohol. ¿Qué síntomas me pueden ocasionar? Por ejemplo, un shock hipovolémico, que es la afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo para mantener la vida. Por ende, puede ocasionar la muerte. Luego, también lo que puede ocasionar es un paro cardiorrespiratorio. Tanto es de que deprime el sistema nervioso central por ambas sustancias que se deja de respirar por completo. El cerebro se vuelve tan lento que las funciones respiratorias dejan de funcionar, como también podría desencadenarte el coma, o sea, un estado de inconsciencia del que no se puede despertar. Por ejemplo, aquí hay un caso, junio del 2023. Se expande la investigación de niños sedados en una escuela. ¿Qué se utilizó? Barbitúricos. Un profesor acusado de dar sedantes a los estudiantes de una escuela. Dentro de ellos, sus resultados de análisis de sangre en el hospital mostraron la presencia de barbitúricos. Entonces es importante también el tema del análisis de este tipo de sustancias. Bien, continuando con el tema de la cocaína, que también se mezcla con lo que es bebidas alcohólicas y podría pues traer complicaciones potencialmente mortales, ¿no? En este tipo de situaciones, la sintomatología que podría ocasionar pues, son accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, encogimiento de los vasos cerebrales, por ende puede ocasionar la muerte. Un paro respiratorio por la estimulación inicial con una respiración acelerada, seguida de una dificultad para respirar y finalmente un fallo respiratorio. Luego puede producir un nuevo metabolito más tóxico. Cuando se mezcla cocaína con alcohol puede producir lo que es el cocaetileno, que es un metabolito potente para el cuerpo. Tiene una vida media larga y tiene efectos específicamente a nivel de corazón, por eso se considera como un metabolito cardiotóxico. Entonces, aquí también es importante entender un poco sobre la cocaína y el alcohol, puesto que en el metabolismo se va a producir ciertos metabolitos que van a, de una u otra manera, comprometer la salud del individuo. Bien, ¿cómo se da el tema del procesamiento de muestras, ¿no? Y aquí entrando a tallar un poco sobre el tema del dosaje etílico. Normalmente en las ratificaciones siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué método utilizan para lo que es el análisis de muestras de dosaje etílico? Bueno, en este caso nosotros utilizamos la cromatografía de gases con detector de ionización a la llama con la técnica espacio-cabeza o HAT-Space, que es un método aceptado por la comunidad científica internacional para el análisis de dosaje etílico de alcoholemia. Me va a permitir identificar y cuantificar alcohol en diferentes fluidos corporales, que puede ser sangre y orina. Tiene una alta especificidad y selectividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de margen de error, que en su momento me han preguntado en una ratificación, ¿no? ¿Cuál es el margen de error? Pues bueno, en este caso nos enfocamos a hablar sobre el coeficiente de variación, donde expresa la imprecisión o el error para el método analítico, ¿no? Y para el muestreo. En este caso, para alcoholemia, se trabaja con un intervalo entre 0 a 5 gramos por litro y nos arroja pues el coeficiente de variación o error, ¿no? Que en este tipo de situaciones para la cromatografía de gases con detector de ionización a la llama, el margen de error es de 0.001%. Por eso que es recomendado por la comunidad científica internacional para el análisis de alcoholemias. ¿En qué consiste específicamente esta metodología? Bien, en primera instancia lo que nosotros hacemos es coger una cantidad determinada y colocarlo en un vial, donde previamente en el vial contiene lo que es fluoruro de sodio, saponinas y un control interno. Luego, esto se lleva al equipo, a un cromatógrafo de gases con detector de ionización a la llama. En este equipo
pues el vial va a ser llevado pues a una temperatura controlada, donde va a ocasionar una volatilización de los metabolitos o de las sustancias que se pueden encontrar en la muestra de sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a coger con una jeringa que se encuentra propiamente en el equipo y va a extraer esos metabolitos que se encuentran volatilizados y lo va a inyectar en una columna cromatográfica. Y esta columna cromatográfica pues va a generar el arrastre de los metabolitos y al final se va a detectar y me va a brindar pues una identificación y cuantificación del alcohol. En eso consiste específicamente esta metodología, puesto que lo he tratado de hacer lo más detallado con la finalidad que ustedes tengan una idea, porque normalmente una de las preguntas más habituales es en una ratificación es en qué consiste tu método y qué método utilizaste, ¿no? Incluso te preguntan sobre el margen de error de la metodología. Y en cuanto al procesamiento de muestras para los exámenes químico-toxicológicos, por ejemplo, aquí se trabaja con diferentes tipos de muestras, ¿no? En el caso de muestras de vivos, se hace un procedimiento de extracción, donde la muestra pues, de sangre y orina se adiciona lo que es ácido clorhídrico al 5% y se deja macerar, luego se lleva a una pera de decantación. En esta pera de decantación se van a formar dos fases. ¿Por qué? Porque utilizamos solventes orgánicos. Estos solventes orgánicos va a permitir de que tanto la muestra como el solvente orgánico generen dos fases. Y en una de las fases se va a dar el tema de la extracción de los metabolitos, para que al final podamos obtener dos extractos. El extracto de naturaleza ácida y el extracto de naturaleza alcalina. ¿Por qué? Por el motivo de que hay metabolitos que son de naturaleza ácida y hay metabolitos de naturaleza alcalina. Por ejemplo, la cocaína es un metabolito de naturaleza alcalina. La marihuana es un metabolito de naturaleza ácida. Entonces, es de esa manera como nosotros obtenemos estos extractos. Después de ello, se llevan a unas placas para que se proceda a hacer el tema del sembrado de estos extractos que contienen lo que son los metabolitos in situ. En estas placas se trabajan con patrones de referencia y el sembrado de las muestras. Luego se llevan a una cuba cromatográfica para proceder con el tema del arrastre de este tipo de sustancias que se puedan encontrar. Finalmente, se hace el tema del revelado. Y aquí vamos a poder pues guiarnos específicamente con el patrón de referencia y lo que podamos encontrar en la muestra. Entonces, de esa manera se hace el tema de la identificación de diferentes tipos de sustancias que se puedan encontrar en diferentes fluidos biológicos, que puede ser en sangre, en orina y otro tipo de metabolitos in situ, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar ya la emisión de la pericia. Después de los exámenes correspondientes se procede a hacer la emisión de pericias. Aquí en Lima Norte específicamente trabajamos con el sistema informático DIZ, donde ya tiene un formato preestablecido para lo que es específicamente análisis de dosaje etílico y hay un formato ya preestablecido para el examen químico toxicológico. Por ejemplo, aquí vamos a observar un dictamen pericial de dosaje etílico. ¿Qué es lo que contiene? Nombre y apellido del imputado o la agraviada. Tiene también el protocolo de análisis o protocolo de necropsia, el número de oficio, el reconocimiento médico legal. También encontramos que dentro de este protocolo vamos a encontrar los datos del solicitante, el tipo de muestra, que puede ser sangre u orina, u otro tipo de muestra también en el caso de cadáveres, humor vitrio, entre otras muestras. La procedencia, en este caso, la unidad médico-legal Lima Norte, cuando es derivado de parte de un médico la víctima, ¿no? Luego, el método, que es cromatografía de gases con detector de ionización a la llama. Dentro de las observaciones se consigna pues, la muestra agotada durante el análisis. En las conclusiones se pone pues, la muestra analizada contiene 0.9 gramos por litro de alcohol en sangre, ¿no? Luego el lugar y fecha, se pone la firma del perito, los datos del perito, el cargo químico-farmacéutico, número de colegiatura, lugar donde elabora.
Luego vemos el correlativo, el tipo de análisis, que es dosaje etílico, y la fecha de recepción de la muestra. Seguido vamos a observar lo que es un protocolo de análisis de lo que es examen químico toxicológico, ¿no? Aquí es algo parecido, sino que en este tipo de situaciones ya se hace una clasificación de la determinación de sustancias que realizamos en el examen químico toxicológico. Por ejemplo, si aquí hay algún examen que no se puede identificar, en esta parte de acá podemos incluirlo. Y el método que se utiliza en este tipo de situaciones es por medio de cromatografía en capa fina. Por ejemplo, aquí en observación de la muestra agotada y en conclusiones, la muestra analizada se encuentra la presencia de benzodiazepinas. Lugar y fecha, firma del perito, datos del perito, la procedencia, fecha de recepción, tipo de análisis, que es examen químico toxicológico, y el número del protocolo de análisis, ¿no? Bien, empecemos con lo que son casos toxicológicos. Aquí me dice, por ejemplo, que una mujer de 30 años manifiesta que el día 17 de enero estuvo en su casa celebrando su cumpleaños, donde ingirió bebidas, diversas bebidas alcohólicas desde las 22 horas. Después de ello no recuerda lo que pasó. Cuando despertó, tuvo la sensación de haber tenido relaciones sexuales. Una amiga le comentó a la agraviada que lo vio con una persona desconocida realizándole tocamientos indebidos. Acude a la comisaría el 18 de enero a las 11 horas y la toma de muestra fue a las 11:30 del mismo día. El resultado, dosaje etílico positivo, y el resultado del examen químico toxicológico positivo. Lo podemos corroborar acá. Alcoholemia, el examen de dosaje etílico 0.59. Y normalmente, ¿qué es lo que te preguntan? ¿En qué periodo de la tabla de alcoholemia se encuentra esta persona? Aquí podríamos decir que esta persona se encuentra en el segundo periodo, en un cuadro de ebriedad. Por ejemplo, aquí observamos el formato o el dictamen pericial de lo que son los exámenes toxicológicos. Aquí en las conclusiones se pone que la muestra analizada contiene benzodiazepinas. Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir acá? De que el uso de alcohol con las benzodiazepinas va a potenciar el efecto depresor. O sea, guarda una relación con el caso que se está presentando. Va a retrasar los metabolitos, va a retrasar el metabolismo de ambas sustancias y va a incrementar su tiempo en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a aumentar la incapacidad de la víctima, ¿no? Y eso, pues, se puede corroborar con un examen siempre y cuando se tome a tiempo. El tiempo es primordial acá. Entonces, podemos observar que tanto en el dosaje etílico es positivo como en el examen químico toxicológico. Aquí, por ejemplo, se encontró la presencia de benzodiazepinas en ese tipo de casos. Entonces, a nosotros nos pueden preguntar cuál es la sintomatología, qué síntomas se dan o qué casos de intoxicación, qué síntomas se podrían dar cuando se hace una mezcla entre alcohol y benzodiazepinas. Es lo que justo se ha observado en las diapositivas anteriores. Bien, aquí hay otro caso. Una menor de 15 años manifiesta que el día 29 de enero salió de su casa y estuvo tomando bebidas alcohólicas con sus amigos hasta las 3 de la mañana. Del mismo 30, ¿no? Se despertó en un parque y no recuerda lo que pasó. Acude a la comisaría el 30 de enero a las 7 horas. La toma de muestra fue a las 7 horas del mismo día. El resultado de dosaje etílico en sangre es negativo y en orina es positivo. El resultado del examen químico toxicológico es negativo. Bien, vámonos específicamente a las pericias in situ. Podemos observar acá que la pericia de dosaje etílico de sangre es negativo, pero sí se encontró la presencia de alcohol en la muestra de orina, que es 0.38. Entonces, si nos vamos al tema de la eliminación del alcohol, aquí me dice pues que también se elimina a nivel de la orina, que la concentración de alcohol en orina refleja la existencia de alcohol en sangre durante un periodo de tiempo. Eso es lo que podemos encontrar con estas pericias. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, en casos de delitos contra la libertad sexual, aquí el Laboratorio de Toxicología de Lima Norte viene trabajando también el tema de este tipo de muestras. Claro, ya no es alcoholemia, sino es alcoholuria.
O sea, se trata de buscar pues una concentración de alcohol y tratar de generar pues una pericia vinculante con la posible sustancia que se haya podido utilizar. Y eso es lo que normalmente te pueden preguntar en una ratificación, ¿no? ¿Cómo es que se da este tipo de acontecimientos? ¿Cómo es que se da, pues, que se encuentre, pues, alcohol en una muestra con la otra? Pues bueno, aquí podríamos hacer mención de que gracias a una muestra de examen, de una muestra de dosaje etílico, pues se encontró una concentración de alcohol y eso sirve de gran ayuda para ustedes. Luego, en cuanto al examen químico toxicológico, bueno, aquí salió pues completamente negativo, ¿no? Otro caso, una mujer de 19 años manifiesta que el día 4 de febrero estuvo en el cumpleaños de su amigo, donde ingirió bebidas alcohólicas desde las 23 horas. No recuerda cómo llegó a casa. Cuando se despertó, sintió dolor y sueño, no pudiendo recordar lo que pasó. Hecho ocurrido aproximadamente a las 3 horas del día 5. Acude a la comisaría el 5 a las 9 horas. La toma de muestra fue a las 10 horas del mismo día. Resultado, dosaje etílico 0.92 y orina 0.40. Resultado de examen químico toxicológico negativo. Vemos que guarda una relación. Sangre, hay una concentración de alcohol. En orina también hay una concentración de alcohol, ¿no? Entonces, podríamos decir, pues, en este caso que la concentración de alcohol pues, se encontraba en un proceso, en la fase de eliminación. Y la velocidad del alcohol se elimina a 0.15 gramos por litro por hora y desaparece pues de entre 8 a 10 horas posterior a la ingesta, ¿no? Bien, en cuanto a los exámenes químico-toxicológicos, aquí no se encontró lo que es absolutamente nada. Aquí encontramos otro caso toxicológico. Una mujer de 20 años manifiesta que el día 18 de abril a las 20 horas estuvo en una fiesta con un amigo y tras consumir 2 vasos de whisky, perdió el conocimiento. Cuando se recupera horas más tarde, no pudo recordar lo que pasó en ese intervalo de tiempo y tiene la sensación de haber mantenido relaciones sexuales. Acude a la comisaría el 22 de abril a las 11 horas. La toma de muestra fue a las 13 horas del mismo día. Resultado de dosaje etílico, negativo. Resultado de examen químico toxicológico, negativo. ¿Por qué? Por el motivo de que el alcohol desaparece entre 8 a 10 horas posterior a la ingesta. Acá habrá sido importante de repente analizar el etilglucurónico y etilsulfato, puede ser, ¿no? Por el motivo de que se elimina entre 3 a 5 días posterior a la ingesta. ¿Qué pasó? La víctima se demoró en denunciar el hecho. Miren, aquí hay un caso bien curioso. Esto sucedió el 22 de octubre, hace un par de días atrás. ¿Qué sucedió? La víctima salió pues a festejar el cumpleaños de su prima, salió con su vecino, luego su vecino pues a esa hora de las 5 de la mañana le solicitó que lo acompañe a comprar bebidas alcohólicas. Aparentemente pues la señorita lo acompañó y en ese tipo de situaciones lo llevó pues a un lugar e intentó abusar o abusó creo que sexualmente, ¿no? Pero ¿qué es lo más relevante de esto? De que acude a la comisaría el 22 de octubre a las 7 horas y la toma de muestra fue a las 2:30 del mismo día. Pero dentro de las condiciones preanalíticas, mire lo que dice la víctima. O sea, aquí, por ejemplo, yo puedo consignar información relevante. ¿Qué me dice la víctima? Llegué a las 7 de la mañana a la comisaría para poner mi denuncia, luego fui con el efectivo policial a buscar a mi agresor. Finalmente me trajeron a medicina legal. ¿Qué pasó ahí? Hubo un retraso. Es por eso que en este tipo de situaciones, de una u otra manera, influye también en cuanto a la identificación, en todo caso, pues a tratar de encontrar una concentración de alcohol. Recordemos de que la dilatación en el tiempo para la obtención de las muestras va a reducir la probabilidad de encontrar sustancias en el análisis toxicológico. Por eso aquí el tiempo prima.
Recuerden de que consumir algún tipo de bebida alcohólica de manera voluntaria no implica en que tengan la intención de ser víctima de delito sexual. Hablemos un poco sobre el método de Hitmar. ¿Qué me dice? Que es ampliamente utilizado en el ámbito forense para calcular alcoholemias retrospectivas en hechos relacionados a accidentes y agresiones. La finalidad es conocer la alcoholemia que presentaba el sujeto al momento de los hechos. Para ello se trabaja pues con un denominador, ¿no? Que en este caso es el coeficiente de etilo-oxidación, que menciona que la eliminación se da 0.15 gramos por litro por hora. Y pues en este caso convirtiendo esta fórmula en varones es 0.025 y en mujeres 0.026. Con este método de Hitmar, como le digo, se busca pues la concentración de alcohol de sangre al momento de los hechos judiciales. Para ello se trabaja pues la alcoholemia en el momento de la toma de muestra, el coeficiente de etilo-oxidación y el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el momento de la toma de muestra. ¿Qué consideraciones debo de tener cuando aplico este método de Hitmar? Pues la aplicación de esta fórmula solo será válida siempre y cuando que la concentración de alcohol, que la concentración de alcohol al momento de los hechos se pueda saber y al mismo tiempo que la concentración al momento de la toma de muestras se encuentren en un periodo posabsortivo. ¿Qué me quiere decir? Pues en un periodo posabsortivo. Es decir, de que el alcohol se encuentra en segunda fase, ¿no? Cuando el nivel de alcoholemia es progresivamente descendiente por oxidación. En cristiano, ¿qué podría significar esto? De que el alcohol se debe de encontrar en una segunda fase de eliminación. Para asegurarnos de que las personas están en esta fase, mínimo tiene que pasar 3 horas desde la última toma de licor, estando con el estómago vacío, o 60 minutos en el caso de estar con el estómago vacío. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica donde me hace referencia de la curva teórica del etanol en sangre basada en la ecuación de Hitmar. Y evaluamos pues la concentración de alcohol en sangre en gramos por litro. Vamos a observar, por ejemplo, en el número 1, que se da la fase de absorción. Aquí en el número 2 se da la meseta y la difusión del equilibrio. En este tipo de situaciones, en el 2 y el 3, es el tiempo en que se produce el equilibrio entre la sangre y los tejidos, donde para posterior a ello se da el tema de la fase de eliminación. Entonces eso quiere decir, para yo poder aplicar específicamente este método de Hitmar, esta persona tiene que estar en una fase de eliminación, o sea, una fase posabsortiva. Ahora, para obtener mayor precisión a la hora de determinar la concentración de alcohol al momento de los hechos, algunos autores refieren de que se debe de tomar 2 muestras de sangre entre 30 y 60 minutos. Entonces, de esta manera se puede cuantificar el ritmo de eliminación del alcohol y saber en qué fase de la curva se encuentra este individuo. Por ejemplo, si el resultado de la segunda concentración de alcohol es menor, me va a indicar de que esta persona se encuentra en una fase de eliminación. Por ejemplo, este cuadrito lo he extraído de una tesis doctoral de un doctor que aporta muchísimo al aspecto de toxicología, el doctor Inostroza, que es un catedrático reconocido de la Universidad Mayor de San Marcos. Hizo su trabajo de investigación experimental donde fue financiado por la misma universidad, donde él, por ejemplo, en esta tablita menciona los datos del examen toxicológico forense sobre las lesiones graves por violencia contra la mujer en estado de ebriedad. Alcoholemias en 2 muestras de sangre extraídas con intervalos de tiempo de entre 60 minutos. Y ahí aplica, por ejemplo, el examen retrospectivo, la fórmula de Hitmar. Momento de los hechos a las 15 horas con 20 minutos. Extracción de la primera toma de muestra a las 5 horas. Lo convierte en 300 minutos. Y la concentración de alcoholemia es 0.56. La segunda extracción de muestra fue a las 23
con 20 minutos y la concentración de alcoholemia fue 0.41. Entonces, ¿qué me dice? De que si el resultado de la segunda concentración de alcohol es menor, indica de que se encuentra en la segunda fase de eliminación. Entonces, esta persona se encuentra en la segunda fase de eliminación. Entonces, por ende, yo podría agarrar y podría aplicar esta fórmula de Hitmar, el cual se aplica esta fórmula y me sale 1.31. ¿Por qué límite inferior y límite superior? Porque, por ejemplo, mencionan de que según la fórmula de Hitmar, pues hay alcoholemias, hay el examen, bueno, en este caso la eliminación es entre 0.15 gramos por litro por hora, pero tiene un límite inferior que puede ser 0.1 y tiene un límite superior de 0.35, ¿no? En bebedores que en este tipo de situaciones son bebedores crónicos. Pero ya se ha establecido, pues, en este tipo de situaciones que el coeficiente de etiloxidación es 0.15 gramos por litro por hora, ¿no? Eso es un gran aporte para el aspecto del laboratorio de toxicología y poder entender específicamente el método de Hitmar. Entonces, dentro de las otras consideraciones, este método de Hitmar solamente se aplica en personas vivas. Dentro de la otra consideración es, para utilizar este cálculo matemático, la concentración de alcohol será netamente en muestras de sangre. Ya ha habido casos que aquí en el laboratorio de toxicología nos han pedido aplicar el método de Hitmar en muestra de orina y eso no aplica. Bien, entonces dentro de las otras consideraciones me dice de que para poder aplicar este método de Hitmar, la alcoholemia tiene que ser positivo y cuantificado por métodos cromatográficos. La validez de la fórmula se aplica siempre y cuando no hayan transcurrido más de 5 horas desde el momento que se quiere investigar porque puede elevar su margen de error. Por ejemplo, aquí existen discrepancias entre diferentes autores sobre la exactitud de los exámenes retrospectivos, por el motivo de que el margen de error es más o menos 20%. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta discrepancia entre los autores? En el caso de personas vivas, menciona de que se debe tener mucho cuidado, se tiene que tener presente el metabolismo de las personas, el cual varía por diversos factores, la edad, el sexo, por ejemplo, sexo femenino, sexo masculino, ahí hemos visto, por ejemplo, el tema de las enzimas, ¿no? Que se encargan de degradar netamente el alcohol. Eso influye. Luego, el hábito de consumo, si eres bebedor crónico, también va a influir. Si, por ejemplo, el peso de la persona, la interacción con fármacos u otro tipo de drogas, si, por ejemplo, en este tipo de situaciones, en casos de ayunos, ¿no? Aquí si hay un caso de ayuno, pues el alcohol se va a absorber mucho más rápido y la alcoholemia se va a encontrar pues más alta. La raza, menciona de que la raza negra tiene una mayor concentración de lo que es la enzima alcohol deshidrogenasa. Luego encontramos lo que es enfermedades y estados patológicos. Por ejemplo, mencionan de que personas que tienen úlceras y consumen bebidas alcohólicas se pueden absorber en mayor concentración. Entonces, de ahí parte la importancia y las consideraciones del método de Hitmar. Continuando, el laboratorio de toxicología también contribuye, pues, emitiendo dictámenes periciales e investigaciones de delitos contra la salud pública. Por ejemplo, aquí podemos ver el caso de tráfico ilícito de drogas en microcomercialización. Aquí hay un documento el cual la Fiscalía solicita que se realice lo que es un pesaje e identificación de droga. Entonces, para eso nos adjuntan un acta de lacrado de droga, el acta de intervención policial, el acta de registro personal y el tema de la cadena de custodia. Nos viene con la muestra y la documentación correspondiente. Nosotros lo que hacemos es corroborar la información que dice la cadena de custodia con el sobre, ¿no? Se procede a hacer la apertura del sobre y se trata de corroborar. Si me dice 50 quetes, tiene que ver 50 quetes de aparentemente un polvo blanquecino parduzco. Luego procedemos a hacer el tema del pesaje. Aquí se hace el peso bruto, que viene pues la droga con el quete y todo lo demás. Y luego se hace el peso neto, donde se extrae pues esos quetes y solamente se pesa el polvo. Luego se separa el peso para el análisis y queda un peso final.
Entonces, este tipo de sustancia se lleva a identificar con un espectrofotómetro infrarrojo. Entendamos un poquito específicamente qué consiste este espectrómetro infrarrojo. Es un instrumento utilizado para examinar diferentes especímenes de interés forense, principalmente en el análisis cualitativo, o sea, netamente identificación. Las muestras para el análisis pueden ser sólidas o líquidas. Este equipo cuenta con una biblioteca donde se hace la comparación específicamente de lo que se encuentra en la muestra in situ. ¿Cuál es el fundamento in situ? De que cuando la radiación infrarroja pasa a través de la muestra, que puede ser un polvo, puede ser un líquido, parte de la radiación es absorbida por la muestra y otra parte atraviesa y la señal resultante en el detector del espectro te brinda una respuesta o te representa por medio de una huella digital de la molécula que se encuentra presente, ¿no? Esto es como su identidad netamente de la sustancia, ¿no? Entonces, después de colocar la muestra o el polvo en el espectrofotómetro infrarrojo, nos va a permitir ¿qué cosa? Nos va a brindar lo que es un espectro, donde, por ejemplo, la línea de color negra es la muestra y la de color naranja es el pico el espectro que se encuentra en la biblioteca. Entonces, después de hacer el tema de comparación, me va a indicar pues el HQI, que es un índice de similitud entre la muestra con el pico que fue comparado. Entonces, después de ello, nosotros hacemos la emisión de la pericia y finalmente firmamos el acta fiscal. Acá tenemos otro caso. Por ejemplo, aquí se hace el tema de aquí solicitan un pesaje e identificación de una aparente planta, tallos, raíces, que contenía, pues, al parecer, tierra. Decían de que podría ser marihuana. Entonces, cuando se hizo la identificación normal, que es por medio del reactivo de Fast Blue, no reaccionó no brindó la coloración que debería de ser. Entonces, en ese tipo de situaciones, nosotros hemos aplicado un nuevo procedimiento para el pretratamiento de la muestra. Aquí, por ejemplo, cogimos una pequeña cantidad de la muestra, lo llevamos a una estufa con la finalidad de quitarle toda la humedad, luego lo trituramos y luego lo colocamos en un vial y le adicionamos lo que es dos solventes orgánicos, que es el cloroformo y el metanol. Y estos solventes orgánicos se encargan de hacer el procedimiento de extracción de este polvo in situ. Luego se lleva al espectrofotómetro infrarrojo y se coloca lo que es una gotita, ¿no? Se deja secar por unos 5 a 10 minutos y luego se hace la lectura correspondiente. Aquí, por ejemplo, me arrojó de que lo que contenía esa muestra era marihuana. ¿Y en qué porcentaje? En un 79%. Entonces, nosotros como laboratorio de toxicología siempre estamos a la vanguardia con la finalidad de de desarrollar nuevos métodos cuando hay obstáculos en los métodos habituales. Somos un equipo muy comprometido con nuestro trabajo, donde siempre estamos pues en una capacitación constante y en la búsqueda pues de información para la identificación de nuevos tipos de sustancias. Bien. Vamos a hablar pues ahora en delitos por intento de homicidio. También podemos emitir pericias toxicológicas, ¿no? Netamente en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, este de acá es una muestra que nos derivaron de Huánuco, donde solicitaban que se trate de identificar qué tipo de sustancia era. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿cuál era la problemática in situ? Bueno, aquí se intentaba pues matar a una persona, ¿no? ¿En qué sentido? Quemándola. Se le adicionó pues una sustancia aparentemente inflamada en su local y se le quería pues quemar viva, ¿no? Entonces, la unidad médico-legal para con el fiscal hicieron el tema de la toma de muestra y lo derivaron aquí al laboratorio de toxicología.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros pues cogimos este frasquito y lo que contenía, pusimos una gotita en este espectrofotómetro y me arrojó como resultado que contenía querosene en un porcentaje de similitud entre el 93%. Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros emitimos el dictamen pericial que se utilizó un equipo instrumental y se pudo en este tipo de muestra encontrar la presencia de querosene. También nosotros emitimos dictámenes periciales en delitos contra la seguridad en modalidad de conducción, conducción en estado de ebriedad, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro caso. Es un caso de la Fiscalía de Angaráez que nos envía una muestra biológica de sangre. Pues aparentemente se encontró pues, a una persona intentando manejar un mototaxi. Aparentemente está inmerso en delito de la seguridad pública en conducción en estado de ebriedad. Se hizo los análisis correspondientes y se emitió el resultado de alcoholemia que fue 2.96. Bien, estimados, entonces, con este tipo de casos, quiero demostrarles de que aquí en el Laboratorio de Toxicología somos un equipo muy comprometido y apoyamos en los diferentes tipos de delitos, no solamente a Lima Norte, sino también a nivel nacional. Y contamos con equipos pues altamente sensibles, el cual nos permite agilizar nuestro trabajo. Hoy en día estamos trabajando nuevos métodos con la finalidad de contribuir con nuevas pericias que les puedan ayudar como medio probatorio para ustedes. Muchas gracias, estimados. No sé si hay alguna pregunta, será gustosamente poder responder. Gracias. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. La primera consulta lo realiza la doctora Greta y se lee así. Buenas noches. ¿Cómo se podría realizar el cálculo de niveles de alcohol en una persona que ha sido detenida en aparente estado de ebriedad con fuerte aliento alcohólico al momento de la detención? Por ejemplo, a las 7 de la noche. Pero la extracción de la muestra se da a las 5 de la mañana del día siguiente, cuyos resultados son 0 gramos por litro. Bueno, en este tipo de casos no se podría aplicar ningún método retrospectivo ni nada por el estilo porque el resultado pues, es negativo. Dentro de las consideraciones, por ejemplo, para aplicar el método de Kidmark, mencionaba de que mínimo tiene que tener una concentración de alcohol. Muchas gracias por resolver la consulta, doctor. La siguiente pregunta la realiza la doctora Clarisa Ramos y dice así. ¿Es posible que una presunta víctima de violación sexual sedada a través de clonazepam y cerveza ingrese caminando a un hostal luego de 40 minutos de haber ingerido la misma? Sí, podría ser. Podría ser por el motivo de que, por ejemplo, los efectos podrían verse retrasados quizás por la presencia de alimentos a nivel del estómago, ¿no? Sí podría suceder, se podría dar el caso. Muchas gracias por resolver la pregunta. La siguiente consulta lo realiza la doctora Grisel Ramírez y dice así. Mi consulta es respecto al tiempo en que se tiene el resultado de un examen de toxicológico como el dosaje etílico, en los casos de flagrancia, donde a fin de poder resolver antes de las 48 horas. Bien, por ejemplo, les comento de que nosotros aquí como laboratorio de toxicología estamos muy comprometidos con los casos relacionados a delitos contra la libertad sexual. Y hoy en día lo que hacemos es las muestras ni bien se recaban ni bien se procesan y se emite el resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando les llega el documento a ustedes, o en pocas palabras, el tiempo de que les pueda llegar esos dictámenes periciales a su despacho. Ahí hay un tema de trámite documentario que es un poco engorroso y es por eso que retrasa la llegada de estos dictámenes periciales, ¿no? Pero en este caso nosotros como laboratorio siempre estamos aptos a tratar de contribuir con un dictamen pericial de manera oportuna. Y ya se ha venido trabajando con algunos fiscales, ¿no? Hemos venido ya trabajando el tema de la emisión rápida de las pericias. Y es más, hemos venido trabajando no solamente con muestra de sangre, sino también con muestras de orina, ¿no? Entonces, por ese lado, estamos tratando de, sí o sí, tratar de apoyar este tipo de situaciones.
A mí me gustaría, pues, o en su momento también lancé una propuesta de que se debería de formar un equipo multidisciplinario donde incluya no solamente pues al químico farmacéutico, sino también al biólogo, al médico, para actuar ante este tipo de situaciones y netamente en casos de flagrancia, ¿no? O sea, tratar de contribuir. Y al mismo tiempo me gustaría en algún momento pues ver a un biólogo para que pueda estar de repente apoyando en este tipo de ponencias, puesto que ellos también tienen un punto de vista muy curioso en relación a los delitos contra la libertad sexual. Entonces, formar estos equipos multidisciplinarios son de gran ayuda y ahí está, se podría decir, los laboratorios de la unidad médico-legal, que es brindarles el apoyo técnico-científico y al mismo tiempo orientarles para que puedan agarrar y puedan solicitar específicamente esos exámenes y que se puedan emitir lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias por el comentario, doctor. La siguiente pregunta lo realiza la doctora Rosa Toro y dice así. ¿En cuánto tiempo hace efecto el clonazepam? ¿Y cuánto dura su efecto? El clonazepam específicamente puede ser en un lapso de entre 25 a 30 minutos, ¿no? Dependiendo mucho de la absorción. Si el alcohol se absorbe, si el clonazepam se absorbe rápidamente va a llegar al torrente sanguíneo. Y el clonazepam se podría encontrar hasta 24 horas, depende mucho del tipo de muestra específicamente. Bien puede ser sangre, bien puede ser orina. Va a depender mucho de ello, para que puedas identificarlo. Muchas gracias por resolver la interrogante. La siguiente pregunta lo realiza el doctor Alberto Farfán y dice así. Para poder aplicar el método de Whitmark, ¿es necesario que existan 2 tomas de muestra para poder determinarse la segunda fase en que debe encontrarse el individuo? Claro que sí. Hay autores que, por ejemplo, refieren de que se debería de hacer 2 tomas de muestra para saber que esa persona verdaderamente está en una fase posabsortiva o en una fase de eliminación. Porque ¿qué pasaría si esta persona todavía se encuentra en una fase de absorción? Pues este método pues tendría un mayor margen de error, ¿no? Y no sería válido netamente. Muchas gracias por resolver la consulta. La siguiente pregunta lo realiza la doctora Jessica Espinosa y dice así. Mi consulta es con respecto a un caso en que después de 6 horas de toma de muestra dio 1.24 gramos litros de alcohol. Pedí una pericia retrospectiva y el perito indicó que al haber transcurrido más de 5 horas no se podía aplicar la fórmula. Sin embargo, opino que en el momento de los hechos habría estado en ebriedad absoluta. Pregunto por qué no se puede hacer la pericia retrospectiva si se tiene un grado alto de alcohol. Lo que sucede es que en ese tipo de situaciones podría ser que esa persona se haya encontrado de repente en un periodo de absorción y no en un periodo de eliminación. Es por eso que se encontró pues una alta concentración de alcohol. Ahora, mientras más tiempo pasa, pues el margen de error es mucho mayor. Es por eso que suceden este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta lo realiza la licenciada Maribel y dice así. Si en el laboratorio de Lima Norte, para establecer con una mayor aproximación el grado de alcohol en la sangre de una persona, ¿se aplicaría el método de Whitmark? Sí se podría aplicar, ¿no? Pero siempre y cuando teniendo ciertas consideraciones y viendo de que este método pues cumpla con ciertos criterios, ¿no? Teniendo en consideración también de que tiene un margen de error sumamente alto. Teniendo ciertas consideraciones se podría aplicar, ¿no? Tengamos en cuenta de que hablando sobre este método en su momento solicitaron que se realice, aquí al laboratorio de Lima Norte solicitaron que se realice un examen retrospectivo, pero una muestra de orina. Quiero que quede claro que en ese tipo de situaciones no aplica. Y aparte de eso, por ejemplo, también nos han solicitado de hacer, aplicar el método de Whitmark en pericias que no son netamente de acá del Laboratorio de Toxicología o del Instituto de Medicina Legal. ¿Por qué es que nos limitamos a hacer ese tipo de exámenes retrospectivos? Por el motivo de que no sabemos cómo fue el tema de la toma de muestra. No sabemos qué método se utilizó. No sabemos si, por ejemplo, cuando se hizo la toma de muestra en este tipo de situaciones, de repente hubo un espacio que dejaron en el vial y por volatilización se volatilizó el alcohol. O sea, hay varios factores que influyen y es por eso que puede generar pues un mayor margen de error. Es por eso que nosotros siempre nos mantenemos al margen, no aceptamos, en este caso, exámenes retrospectivos de otras instituciones.
Claro, si es con nuestra pericia, nosotros sabemos cómo es que se dio la toma de muestra, qué método se utilizó, y en este tipo de situaciones podríamos hacer una ampliación de nuestra pericia con un pronunciamiento. Muchas gracias por atender la consulta, doctor. Asimismo, agradecemos las preguntas e intervenciones de todos los discentes. Nuevamente le agradecemos por su participación, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la presente capacitación de los servidores del Distrito Fiscal de Lima Norte. Nuevamente agradecemos a nuestra opinión invitada por la disertación que nos acaba de brindar, así como a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, a la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales y a la Coordinación Académica de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades. Con eso damos concluido la sesión del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.